clase de hoy está relacionada con las intervenciones bancarias vinculadas al comercio internacional. Recuerden la clase de secuencia, teníamos los operadores exportador, importador, transportista, que es todo lo que vimos hasta recién. Hablamos también de la dirección de aduanas, del despachante de aduanas, de las empresas de seguros, que todavía no las vimos, y de los bancos. La intervención de los bancos en el comercio, en las operaciones de comercio internacional, es obligatoria, por lo menos en nuestro país. Nosotros no podemos realizar una operación y pagarla o cobrarla con billete, con dólar billete, con euros. No se puede. Ese cobro tiene que sí o sí ingresar por un banco o si es un pago tiene que salir por una entidad bancaria. Entonces, esa es una de las primeras cuestiones que deben tener en cuenta. El escenario actual plantea algunas particularidades ya desde hace mucho tiempo. Esto cambió abruptamente en el año 2002, después de la crisis que tuvimos, y desde ese momento nos manejamos casi siempre con este escenario. Existen plazos para el ingreso y la liquidación de las divisas generadas por la exportación. Si yo exporto, tengo un plazo para ingresar la divisa a la entidad bancaria y además después tengo un plazo para liquidar esa divisa, o sea, hacer el cambio de la divisa a la moneda local que es el peso. Esto en el escenario actual existe hoy por hoy y podríamos decir, alguien me podría decir, pero yo tengo mi prima que cursó hace 2 años y esto no era así. No, era así, nada más que el plazo era de 3.650 días, eran 10 años. O sea, vos tenías 10 años para ingresar la divisa. Era prácticamente hablar que no existía plazo, pero el plazo nunca dejó de existir desde el año 2002. Las operaciones están controladas en cuanto a la importación y la autorización para el acceso al mercado de cambio. Esto también sucedía, que se incrementó ese control y autorización en el último tiempo, es verdad. Pero el control, tanto para el ingreso de las divisas que se generan por una exportación, como de la salida de las que corresponden con una operación de importación, siempre existieron. Eso no cambió. Existe una intervención conjunta de la aduana y el Banco Central de la República Argentina. Existe control de información cruzada. Esto antes del 2002 no era tan así. Todo lo que fue la informatización de la aduana y del Banco Central y de las entidades bancarias permite que exista información cruzada y que trabajen conjuntamente en el control la aduana y el Banco Central. La aduana con todo lo que es la documentación aduanera, los permisos de embarque, el cumplido de embarque, todo, y el Banco Central controlando que las divisas ingresen, se liquiden en el tiempo y forma, y esa información se cruza. Existe un mercado único y libre de cambios en el escenario actual. Vuelvo a repetirlo, existe un mercado único y libre de cambios. Y ustedes generalmente siempre pasa esto, bueno, este tipo de clases no permite la clase presencial, pero acá siempre alguien decía, no, pero ¿cómo? Único y libre de cambio. Existen, ¿cuántas cotizaciones de dólar ustedes conocen? A ver, alguien que lo diga mientras yo tomo agua. Oficial, A veces solidario, contado con liquidación, MEV, hay 200. Bueno, entonces, tranquilamente vos podrías decir, pero ¿y cómo me va a hablar el profesor de un mercado único y libre de cambio? Bueno, sí, es lo que existe. Que existan mercados paralelos, sí. De hecho, no nos vamos a meter mucho en declaraciones, en cosas, pero hace poco el presidente del Banco Central dijo que el dólar blue era un dólar ilegal. ¿Se equivocó? No se equivocó. No se equivocó. Ahora, ¿lo podemos negar? Tampoco. Pero existe un mercado único y libre de cambio y todas las operaciones se deberían centrar en ese mercado único y libre de cambio. Hasta hace unos años el mercado ese lo que permitía era lo que decían una flotación sucia. El mercado establecía el valor de la moneda, establecía el tipo de cambio.
Y el Banco Central intervenía cuando quería que el valor de la cotización, digamos, suba o baje, intervenía. Como un operador más. Por eso se decía flotación sucia. Es decir, ¿es libre? Y antes yo no, pero no es libre. El Banco Central interviene. Sí, interviene como un operador, comprando y vendiendo. Hoy lo sigue haciendo. Pero si hoy tenemos que hablar de un dólar, estamos hablando del dólar de, no sé si está 80, 70 y pico, 79, 80 pesos. A efectos de nuestra materia, de lo que son operaciones de comercio internacional, ese es el único dólar que existe. ¿eh? Entonces, en el escenario actual existe un mercado único y libre de cambio. Y además, también se hace un relevamiento de pasivos externos. Acá dice de pasivos, son activos y pasivos externos, pero al Banco Central lo que más le interesa es el relevamiento de los pasivos externos. Es la deuda que tengan los operadores en el exterior, como para entonces va siendo como una proyección de futuros cumplimientos de deuda. Si yo tengo una deuda y tengo que cumplirla dentro de 6 meses, el Banco Central sabe que dentro de 6 meses va a haber un egreso de X cantidad de dólares. Entonces, juega con toda esa información, con las importaciones, con las exportaciones y con el pago de deudas contraídas por operadores que obviamente se tienen que pagar en divisa. Yo no puedo pagar una deuda en dólares, no lo puedo, quien reciba ese pago en el exterior lo va a querer en dólares o en euros. Toda esa información la maneja el Banco Central. ¿Cómo participan las entidades bancarias en las operaciones de comercio internacional? Básicamente participan de 3 maneras. Primero, como intermediarios entre el pago y el cobro de las operaciones. El pago para el importador, el cobro para el exportador. Depende de dónde me sitúe yo, el banco me va a facilitar ese cobro o el pago de una operación que yo realicé, una operación comercial con el exterior. Por otro lado, intervienen financiando operaciones de importación y de exportación, otorgando créditos, y vamos a ver de qué distintas maneras intervienen. Pero el banco actúa como un organismo de financiamiento y crédito para operaciones de importación y exportación. Y la tercera manera que participan las entidades bancarias en las operaciones de comercio internacional es como agentes de información en los regímenes de cambio de divisas. ¿Se acuerdan que en el escenario actual yo les decía, existe colaboración entre la Dirección de Aduanas y el Banco Central? Bueno, el Banco Central se nutre de la información que le dan las entidades bancarias al Banco Central. Entonces, las entidades bancarias, los bancos particulares, son agentes de información del Banco Central respecto de las operaciones, del cumplimiento del ingreso de la divisa, el cumplimiento de las liquidaciones, de los pedidos que existen para pagos de importaciones o pagos de deuda. Participan como agentes de información. Esas son las 3 maneras en que los bancos participan. Yo sí o sí, operador de comercio internacional, tengo que valerme de una entidad bancaria si voy a realizar una operación. Entonces viene esta etapa de la elección de la entidad bancaria. Generalmente, si uno trabaja localmente con un banco, trata de que ese banco lo siga ayudando en todo lo que es operaciones de comercio internacional. Generalmente, obvio que depende de la magnitud de la empresa, puede trabajar con varios bancos y en ese caso va a decir, bueno, a ver, ¿con qué banco me conviene a mí trabajar, confiar para las operaciones que tengan que ver con el exterior? La elección de esa entidad bancaria va más que nada en el prestigio y la presencia en el medio. Si yo tengo un banco que es internacional, que tiene cobertura territorial en muchos países, especialmente el país a donde yo apunto a vender, en ese caso obviamente que lo voy a elegir. El prestigio, además está decir, los grupos bancarios hoy por hoy se han reducido, tenemos pocos grupos bancarios a nivel internacional que se han dado por fusiones, por compras, por absorciones. Otro aspecto que debo tener en cuenta, los servicios que me ofrecen. Los bancos
deben prestar asesoramiento, prestan o deben prestar asesoramiento. Hoy por hoy todos los bancos, para captar clientes, ofrecen servicios de asesoramiento también. Ustedes verán que lo que nosotros estamos viendo en la materia pasa por temas aduaneros, temas de intervenciones bancarias, y cuando empecemos a ver cómo deben intervenir, es decir, no podemos nosotros estar en el detalle, tenemos que delegar esa tarea en una entidad bancaria o en otra persona. En tema de aduana, la delegamos en un despachante de aduana. Y en tema bancario tenemos que decir al banco, bueno, vos me tenés que asesorar a mí. Entonces, uno de los servicios que me tiene que ofrecer la entidad bancaria es ese, el asesoramiento. Las tasas de interés deben ser competitivas. Normalmente no hay demasiada diferencia, digamos, entre lo que ofrecen los distintos bancos en cuanto a tasas de interés. El costo de las operaciones, ¿por qué? Porque la tasa se refiere a un financiamiento. El costo de las operaciones se refiere más que nada a que cada operación bancaria que yo deba realizar tiene un costo, tiene una comisión. Me van a cobrar una comisión bancaria. Bueno, yo tengo que tener en cuenta esas comisiones bancarias, lo que me va a cobrar cada banco tal vez para elegir. Y básicamente el riesgo que yo esté dispuesto a asumir como operador. ¿Por qué lo del riesgo? Lo vamos a ver ahora, pero muchas veces si yo tengo una aversión al riesgo, ¿cómo decir? Si yo no confío mucho en la contraparte, es mi primera operación con otra de las partes, y voy a decir, yo no quiero asumir un riesgo grande. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar apoyo en la entidad bancaria. Pero todo depende también un poco de una cuestión subjetiva del operador. Es decir, a ver, ¿qué riesgo estoy dispuesto a asumir? ¿Me lanzo a esta operación así porque sí, confiando que va a salir bien? ¿O me lanzo a la operación pero tomo mis recaudos? Entonces, la elección de la entidad bancaria y más que nada el asesoramiento del banco también es muy importante. Vamos a ir a la primera de las funciones que tienen los bancos, que tal vez es la que más nos importa a nosotros en la materia, en esta parte de la materia. La actuación de las entidades bancarias como intermediarios, tanto en el cobro o en el pago de una operación de comercio internacional. Lo que van a hacer los bancos es brindarnos a nosotros distintas herramientas, distintos instrumentos o medios para cancelar esas operaciones. Ya sea cancelar la operación de pago si soy un importador o de cobro si soy un vendedor. Los bancos tienen distintos medios de pago, o sea, ahí ven en la filmina y dice, se denominan medios de pagos aquellos instrumentos por los cuales se logra cancelar el compromiso de pago que contrajo el importador con el exportador como consecuencia de ¿qué? De una operación, de un contrato de compraventa internacional de mercaderías. Esa es la función principal. Todos los bancos, básicamente, y esto volvemos a lo mismo, estamos hablando a nivel mundial. Yo hoy voy a hablar de los instrumentos instrumentos de pago, medios de pago, y tal vez algunos en Argentina hoy no se utilizan, pero bueno, los tengo que decir, ¿por qué? Porque en otros países tal vez sí. Y puede pasar que en la negociación comercial la contraparte me diga, mira, ¿y qué pasa si la operación la hacemos de tal manera? Y yo decirle, mira, no podemos. ¿Por qué? Porque mi banco no me ofrece ese medio de pago, acá no se puede, etcétera, etcétera. ¿Qué factores condicionan para la elección de esos medios de pago? Primero, la negociación entre las partes, que decíamos. Uno va negociando con la contraparte y surge en la negociación, así como surgen aspectos que tienen que ver con la mercadería, con las cantidades, con el envío de muestras, etcétera, etcétera, con la cláusula Incoterm, en algún momento vamos a llegar a decir, bueno, ¿cómo instrumentamos la operación en cuanto al cobro y al pago? Los usos y costumbres también condicionan la elección. Tal vez si realizamos una operación dentro de lo que es el continente sudamericano, latinoamericano, podemos tener más usos y costumbres comunes, además del idioma, pero con Brasil, por ejemplo, somos bastante parecidos. Es distinto de Arabia, es distinto de Alemania.
Tal vez Alemania son muy estructurados, muy estructurados. Los brasileros son menos desestructurados que nosotros, o sea, perdón, más desestructurados que nosotros, imagínense. Ellos no le prestan mucha importancia a cosas como las que sí le puede prestar, a ciertas condiciones como las que le puede prestar un alemán. Los usos y costumbres también entonces condicionan la elección del medio de pago. Las exigencias a nivel cambiario y monetario del país, y acá estamos en un problema nosotros. Nosotros tenemos un régimen cambiario que fluctúa mucho. Entonces, cualquier operador que va a trabajar con nosotros, sea importador o exportador, ¿no?, que nos va a comprar o que nos va a vender un producto, sabe que tiene acá el talón de Aquiles de Argentina, es el tema cambiario. Es decir, si mañana me ponen una restricción cambiaria, entonces si yo vendo algo a Argentina, no la puedo cobrar. ¿Por qué? Porque el Banco Central estableció un límite en la negociación de los dólares para pago de deudas comerciales, me voy a ver condicionado. Ya vuelvo a insistir, es un tema que para nosotros como país es un obstáculo, es un obstáculo y bastante grande. Y quiero aclarar esto, porque, bueno, vieron que nosotros dijimos en las clases, hay cosas que uno puede decir, ¿no? Pero esto es importante decirlo. No se trata de que digan, porque saltan estas cosas, discusiones, pero este gobierno o el anterior. No, Argentina como país, la tradición nuestra es un país que es muy inestable. Entonces, no se trata de que haya un cambio de gobierno, no, a veces se sabe que Argentina es un país que en algún momento te puede poner algún tipo de restricción. Eso es importante que lo sepamos. Tenemos que tenerlo como una característica nuestra de país. Otro factor que condiciona el riesgo, yo les decía, si yo conozco, y eso tiene que ver con el último punto, con la confianza entre las partes, si yo vengo realizando operaciones con otro operador, le vengo vendiendo seguido, y tal vez esa confianza, ese conocimiento, hace que yo diga, bueno, yo no voy a asumir demasiado riesgo. Si yo sé que él si yo le estoy vendiendo y él me pagó siempre, no me va a dejar de pagar. Entonces puedo elegir un medio de pago, un instrumento de pago menos seguro. ¿Por qué? Porque asumo más riesgo. ¿Pero por qué asumo más riesgo? Porque tengo más confianza en la contraparte. En cambio, si yo voy a realizar mi primera operación, no tengo confianza en la contraparte y voy a decir, no, yo no voy a asumir un riesgo alto, me quiero asegurar, entonces voy a utilizar un instrumento de pago, un medio de pago más caro y que me dé más seguridad. Entonces, el riesgo y la confianza son fundamentales en la elección del medio de pago. Ahora les voy a decir cuáles son esos medios, qué menú de medios de pago e instrumentos nos brindan los bancos. ¿Alguna pregunta antes de seguir? No se queden con dudas, chicos, No, por el momento. Perfecto, seguimos. Entonces las entidades bancarias nos van a ofrecer distintos instrumentos, distintos medios de pago. ¿Cuáles son ellos? En orden de el instrumento que brinda más seguridad y más caro, está establecido el crédito documentario. El crédito documentario es el instrumento de pago que es más seguro, pero es más costoso. Luego sigue la cobranza bancaria, que puede ser simple o documentaria, es menos costosa, pero no da tanta seguridad como el crédito documentario. Y por último, la orden de pago o transferencia. No difiere mucho de las que acostumbran ustedes a utilizar acá, más que nada ahora en épocas de pandemia, realizar transferencias para comprar un producto y que me lo envíen. Existen otros sistemas, como ustedes ven ahí está el sistema de pago en moneda local y otros que ahora los vamos a enunciar. Pero básicamente los principales son estos tres. Es que se convierten en cuatro, porque la cobranza bancaria es simple documentaria, pero es crédito documentario, cobranza bancaria, orden de pago transferente. Vamos a hablar del crédito documentario.
más conocido también como carta de crédito. Y acá yo le voy, bueno, está este esquema que le voy a pedir que presten bastante atención y que traten de memorizarlo, porque memorizando el esquema, el flujo de una operación instrumentada con carta de crédito se puede ver fácilmente. Bien. Profe, perdón, para Sí, no hacerlo volver sí, sí. a No, la dale, dale. filmina anterior. El tema del pago electrónico, ¿dónde, En la transferencia, en vamos a cuál poner, es? sería electrónico hoy por hoy, cualquiera de estos medios es electrónico. Claro, por eso, para hacerlo más. Pero el que nosotros, perdón, que nosotros utilizamos normalmente El como orden de pago. transferencia electrónica es esta, ¿no? La transferencia No, pues electrónica debe ser generalmente se como hace la lo que que sería usamos como un nosotros. volante BEP en la contabilidad. ¿Cómo, perdón? El BEP, que sería el volante electrónico de pago, puede ser algo similar a eso. Parecido, sí, parecido. El Pero BEP si es es una orden de pago generada, digamos, para que eso ocurra únicamente con ese valor. Con ese documento, perdón. fácil, o sea, la transferencia no deja, vuelvo a lo mismo, no deja de ser distinta a la transferencia que puedes hacer vos para la compra, no sé, de un par de zapatillas. No una zapatilla, pero pongamos que compras una mesa con sillas. Lo contactás y te dicen, bueno, depósito, usted me deposita tal importe en tal cuenta bancaria, te pasan el CBU, vos transferís ese dinero y él despacha la mercadería. Sí. Eso sería lo más. Pero vuelvo a lo mismo, hoy por hoy todo es electrónico. De hecho, van a ver que ahora cuando veamos carta de crédito, ustedes van a decir, la documentación o la cobranza documentaria, es decir, bueno, hay que adaptarse un poquito a los nuevos, a las nuevas tecnologías. Pero por eso les digo, este esquema traten de pensarlo de la siguiente manera. En primer lugar, se tienen que poner de acuerdo, ven que ahí está el uno, se tienen que poner de acuerdo, el exportador y el importador. Y dicen, bueno, vamos a realizar tal operación, se hace un contrato de compraventa internacional o una factura pro forma, se ponen de acuerdo en la cantidad, en el precio, en las bonificaciones, el lugar de embarque, la fecha de embarque, etcétera, 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 la cláusula Incoterm, hasta que dicen, bueno, ¿cómo instrumentamos la operación? No nos conocemos, supongamos eso, no nos conocemos, exportador e importador. Es nuestra primera vez que vamos a operar en comercio exterior. Hacemos una carta de crédito, vamos con una carta de crédito. Se estipula la carta de crédito y quien comienza, digamos, la gestión es el importador. ¿Qué hace? Se dirige a su entidad bancaria, sería esta flecha, ¿no? Se dirige a su entidad bancaria. Acá, fíjense que dice banco emisor, banco avisador, bueno, puede ser que diga banco confirmador, banco corresponsal, etcétera, pero el importador se dirige a su banco y le dice, mira, concreté una operación con un exportador de España, porque fíjense que este gráfico lo saqué de una página española, y convenimos que vamos a instrumentarla mediante una carta de crédito. Todas las condiciones establecidas en el contrato de compraventa internacional se las tengo que dar al banco para la redacción de la carta de crédito. En base a ese contrato va a copiar, pero a la perfección, todas las cláusulas. No tiene que dejar al azar nada, tiene que transcribir perfectamente todas las condiciones que se pactaron en la compraventa internacional en una carta de crédito, que es un documento bancario. Digamos, es un documento que van a tener el banco con el operador. En ese crédito documentario se va a requerir más que nada qué documentación le van a pedir a quien despacha la mercadería para para poder cobrar esa operación. Pero acá tiene que estar todo establecido. En el apunte ustedes tienen todos los puntos principales que deben figurar en la carta de crédito. Y acá es muy importante que se revise
a la perfección. ¿Por qué? Porque cualquier discrepancia que exista la tiene que salvar el banco y por eso me va a cobrar. Me va a cobrar por discrepancia. Digo, che, pero mirá, acá está mal, no sé, la bonificación. Vos pusiste un 8, pero esto yo te informé, no, vos no me informaste, bueno, discrepancia, me va a cobrar. Otra vez vas a redactar la carta de crédito y es todo costo. Entonces, tengo que brindarle toda la información. El banco, el banco emisor de la carta de crédito, se pone en contacto con el banco corresponsal o del país del exportador y le dice, más que nada, esto va fuera, digamos, de todo el procedimiento, ¿no? Más que nada decir, che, vino Luis Montesino a abrir una carta de crédito con Paula, la última que habló. Paula es clienta tuya. ¿Qué me podés decir de Paula? Ah, no, mirá, tiene balances impecables, no tiene deudas, está muy bien, tiene una fábrica nueva, está exportando a varios países, es un tipo solvente, la verdad que muy serios. Entonces ya, entre los bancos tienen información que de otra manera es muy difícil de acceder. Piensen que yo estoy hablando con alguien y no lo sé, por eso se decía antes que era muy importante cerrar las operaciones con un viaje. Es ir, ver la fábrica, ver a la persona con quien yo me estoy comunicando, averiguar. Puedo llegar a tener un agente en el exterior que me haga esas averiguaciones, pero acá yo estoy pagando por un servicio. Yo al banco le voy a pagar, el banco me va a cobrar por este crédito documentario. Entonces, ambas entidades bancarias me van a brindar información, tanto del exportador como del importador, porque este banco va a decir, che, bueno, pero bárbaro, él es buenísimo con todo lo que produce, está vendiendo bárbaro, no tiene problemas. Ahora, ¿qué me decís de tu cliente? Porque en definitiva el que tiene que pagar es el importador. ¿Cómo son sus balances? ¿Tiene deudas o no? ¿Qué garantías ofrece? Etcétera, etcétera. La información le sirve a todos. Pero también los bancos están interesados en obtener esa información porque, de acuerdo al tipo de carta de crédito, ellos también responden por la operación. No me quiero adelantar, es de un tipo de carta de crédito. Ellos, si no cumple el importador con el pago, se tiene que hacer cargo el banco del pago. Entonces, ¿por qué es buena la carta de crédito para casos de primera operación? Porque puedo tener mucha información que me la brinda la observación de decir, bueno, yo tengo a esa persona de cliente, yo tengo sus balances, yo averiguo en el país donde está. Y por otro lado, existe también todo un tema de seguridad que me la dan los bancos porque van a responder ellos en esta operación. Una vez que hacen eso, el banco lo que hace es revisa todos los términos de la carta de crédito, le pasa todos estos datos que le dio el importador al banco, el banco confecciona la carta de crédito, se la pasa al otro banco, este banco le avisa al exportador, mirá, Luis Montesino pidió abrir una carta de crédito a tu favor, ¿vos estás al tanto? Sí, bueno, acá están todos los términos. Si el exportador le dice, ah, no, pará, esto no es lo que habíamos pactado, todo esto hace el caminito inverso, vuelve para acá, este banco se la envía acá, el banco me llama y me dice, che, mira, acá el exportador no dice que esa era la cantidad o el precio o bla, bla, bla. Discrepancias, costos. Bien, empieza todo ese problema. Supongamos que se pusieron de acuerdo que está todo bien, los términos de la carta de crédito son los que habían pactado las partes. ¿Qué hace el exportador en ese caso? Comienza a preparar el embarque. En la secuencia era todo el despachante de aduana, documento único, va a la aduana, habla con el transportista, empieza a condicionar la mercadería, establece la fecha de embarque, bla, 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 empieza con todo ese proceso. Y acá viene un punto fundamental que vimos la clase pasada. Embarca la mercadería. ¿Se acuerdan que decíamos, embarca la mercadería, el armador o el transportista me entrega, ¿qué cosa? Vamos a hacer la marítima.
¿Qué me entrega? A ver, chicos. Me sale carta deporte, pero no. Carta deporte si fuese por carretera. Por vía marítima, el documento de transporte era Conocimiento de embarque, conocimiento de embarque. ¿no? El conocimiento de embarque. ¿Se acuerdan que yo les decía que el conocimiento de embarque tenía, depende de la forma en que se embarcaba, era sobre cubierta, recibido para embarque, etcétera, etcétera, pero una de las cuestiones más importantes era el conocimiento de embarque a bordo limpio, sin reservas. Las reservas decíamos que ensuciaban el conocimiento de embarque. ¿Qué eran las reservas? Eran anotaciones escritas que hacía el transportista sobre alguna deficiencia que veía en la carga. Y que decía, yo no me voy a hacer cargo de esto, porque yo lo tengo que llevar a país de destino en buenas condiciones. Y yo ya lo recibí con alguna anomalía. Ah, cuando Sí. hablaba de desconocimiento de lo que era la carga y eso. Claro, viste que él dice, bueno, yo recibí un contenedor, ahora si adentro tiene televisores o tiene Claro, eso. ositos de peluche, no lo sé, dice contener televisores. ¿Se acuerdan de eso? Pero, ¿qué pasaba? Si él veía que el contenedor tenía el precinto roto, tenía una pared rota, decía, acá ya no me gusta, independientemente de lo que vaya adentro. Entonces hacía reservas. Esas reservas ensuciaban el conocimiento de embarque. Ese es el documento básico que le van a pedir en la apertura de la carta de crédito al exportador que envíe para poder cobrar la operación. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, hace años que vengo haciendo el mismo ejemplo, y más cuando estábamos en Paligüe. Yo decía, bueno, yo salgo de acá de Paligüe, me voy al shopping, me compro una camisa, me la pruebo, me pongo de acuerdo cuánto sale, cómo la voy a pagar con débito, saco la tarjeta, me piden el documento, firmo el cupón y recién ahí me van a dar la bolsa con la camisa. Generalmente, ¿no? Piensen que acá estamos con la diferencia entre el pago y la entrega del bien pueden llegar a ser 40, 50 días, sumados trámites aduaneros, 60 días. Entonces, ¿qué hace el importador? Va a decir, no te hagas problema, yo te pago, después mandame la mercadería, yo confío que vos me la vas a mandar. Y por otro lado, el exportador va a decir, no te preocupes, yo te mando la mercadería, vos pagame, yo confío que vos me vas a pagar. Si es nuestra primera operación, eso no va a pasar. Entonces, la operación está armada de manera tal que cuando el exportador entrega la mercadería al transportista y recibe un documento que se llama conocimiento de embarque, que está limpio, sin reservas, podríamos decir que ya tiene el 80% de la operación adentro. Podríamos decir que esa noche le dice al socio, o lo que generalmente yo decía en secuencia, lo que tiene que hacer es hablarle al importador y decir, mira, despaché la mercadería sin ningún problema, tengo conocimiento de embarque, a bordo, bla, 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 limpio, fíjate que el número de conocimiento de embarque es tal, hace el seguimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero le da una tranquilidad haber embarcado. ¿Por qué? Porque su obligación ya la cumplió. Embarcó la mercadería en buenas condiciones y la mercadería está viajando a destino. Ahora le va a decir, pagame, le va a decir al importador, y el importador dice, no, pará, vos me decís que despachaste la mercadería, pero yo no sé si pagarte, ¿cómo hago para pagarte? En la carta de crédito, esa documentación, perdón que toqué esa documentación, el exportador, junto a otros certificados o documentos que le haya pedido el banco en la apertura de la carta de crédito, se la va a entregar al banco. Le entrega todos los originales de ese conocimiento de embarque al banco. Y el banco lo que va a hacer es revisarlo minuciosamente, se va a tomar todo el tiempo del mundo para revisar punto por punto que esté todo perfecto. Todo, todo perfecto. Si existe una reserva en el conocimiento de embarque, el banco no va a pagar. No va a pagar. ¿Por qué? Porque supuestamente,
si el tipo, bueno, este esquema es para, no es siempre el mismo. Supuestamente, si esta carta de crédito estuviese confirmada contra la entrega de los documentos una vez controlada, el banco le paga al exportador. Le paga el 100% de la operación. El 100% menos las comisiones que correspondan, pero la operación en sí se la paga. Y uno me puede decir, pero la mercadería todavía está acá. ¿Y él ya cobró? Sí, cobró. ¿Por qué? Porque la mercadería ya la envió, él no puede hacer nada ahora. Él ya la envió, la mercadería todavía está acá, le faltan 30 días en llegar al importador. No importa, el banco contra esta documentación perfecta y minuciosamente controlada, le paga la operación. Que sería esta flechita, la 10. Supongamos que la carta de crédito no es confirmada, lo que hace el banco es controla toda esta documentación, especialmente el conocimiento de embarque, y se la envía, la flecha 7, se la envía acá, los documentos, es esta flecha del medio, al banco emisor. ¿Qué piensan que va a hacer el banco emisor? La va a controlar estricta y minuciosamente también toda esa documentación. Y después hay una comunicación entre bancos, a lo sumo si hay alguna discrepancia. Si toda esa documentación está bien, ¿qué hace? Le paga, esto sería una no confirmada, le paga al banco descontándole también comisiones, sin que el importador le haya entregado todavía el dinero. Acá el riesgo lo asume el banco. Controló toda la documentación, está bien, le paga al banco del país del exportador, y el banco del país del exportador, en este caso la flecha 10, le paga al exportador. Esa documentación el banco la controló este banco, la controló este banco también, se la entrega al importador. Con esa documentación, recuerdan que el conocimiento de embarque nominativo decía, era un título que era demostrativo de la propiedad de la mercadería. Quien tenía ese título se presentaba y reclamaba la propiedad. El conocimiento de embarque es nominativo, viene a nombre de Luis Montesino, me entregan ese conocimiento de embarque, y en este momento, cuando la mercadería ya está en el puerto destino, yo me presento con esa documentación y retiro la mercadería. Si no tengo la documentación, no la puedo retirar. Va a quedar ahí, en el muelle de destino. Entonces, es fundamental, toda esa documentación fue controlada por los bancos, me la entregaron y yo con esa documentación puedo retirar la mercadería. En todo este trayecto pasaron 60 días. El exportador puede haber cobrado a los 15 días, supongamos. Y yo, una vez que retiré la mercadería, una vez que me entregaron la documentación, acá no está la flecha, pero acá contra la entrega de documentación, yo voy a pagar. Ni siquiera voy a pagar. El banco, que yo soy cliente de este banco, me va a debitar de la cuenta el importe de la carta de crédito, más las comisiones, etcétera, etcétera. Es decir, toma la documentación y me descuenta todo el importe de la carta de crédito. Con esa documentación retiro la mercadería. Pasaron 60 días y yo recién pago cuando tengo la documentación que me otorga la propiedad de la mercadería. ¿Es beneficioso para el importador? Sí, porque en todo caso si no tendría que haber pagado cuando el exportador despacha la mercadería. ¿Es beneficioso para el exportador? Sí. ¿Por qué? Porque cobra antes que el importador reciba la mercadería. ¿Es beneficiosa para los bancos? Sí, porque me cobran y es caro. El costo de una carta de crédito es alto. Entonces, volvemos a lo mismo, en la clasificación la carta de crédito era el medio más seguro y el más costoso. ¿Se entendió? Es el momento de preguntar, si no... Bien. Profesor, esto ¿Sí? está bien, o sea, esto estaba explicado en la bibliografía porque la verdad es que se me corta mucho internet y Sí, por ahí tengo que está. salir, volver a entrar.
Ah, bueno, listo. Sí, sí, Gracias. hay un gráfico, todos los gráficos son distintos porque depende del tipo de carta de crédito y quién lo haga, pero sí está. Y pueden leerlo en la bibliografía, pueden ver este gráfico. Lo que yo les recomiendo es, imprímanse el gráfico, ténganlo a mano y vayan leyendo el flujo de la operación y van viendo el gráfico mismo que les ayuda bastante. Bueno, muchas gracias. Igualmente después tenemos clases de consulta si tienen alguna duda. Bueno, Clasificación de las cartas de crédito. Yo les había dicho que dependía el gráfico ese, no siempre, vieron que ahí hay numeritos, no siempre son así, los números. Se van dando de acuerdo al tipo de carta de crédito que yo tenga. Básicamente las cartas de crédito se dividen en revocables e irrevocables. La carta de crédito revocable es aquella que le permite al banco revocar su obligación de pago. Es una locura. Es una locura, nadie podría contratar una carta, o sea, pedirle al banco la apertura de una carta de crédito revocable. Porque tranquilamente puede decir, en la mitad de la operación, no, mira, no me voy a hacer cargo, revoco este compromiso que tengo de pago. Lo ideal, o lo que siempre se hace, es contratar una carta de crédito irrevocable. En la carta de crédito irrevocable, al momento de la apertura de la carta de crédito, el banco asume un compromiso de pago. Y por lo tanto, el exportador, al momento de la apertura de la carta de crédito, se asegura que alguien le va a pagar. Ahora bien, esa carta de crédito revocable o irrevocable también puede ser confirmada o no confirmada. Cuando una carta de crédito es no confirmada, vamos por atrás primero, ¿no? Es cuando el banco dice, bueno, vos despachá la mercadería al exportador, entregame la documentación, yo reviso la documentación, es el gráfico que vimos recién, le envío la documentación al banco del país del importador, revisa la documentación, le cobra la operación, le descuenta, le debita de la cuenta el monto de la operación, me remite a mí el dinero y yo te lo entrego a vos. Esa es la no confirmada. El banco, en este caso, no asume un compromiso de pago previo contra la presentación de los documentos. Lo ideal para mí, exportador, es la apertura de una carta de crédito confirmada, porque en ese caso, el banco contra la presentación de la documentación ya me va a pagar. Digamos que en este caso, en una carta de crédito confirmada, el banco está financiando la operación, está pagando por adelantado, porque todavía no le cobró al otro banco ni le cobró al importador. Entonces, la carta de crédito confirmada para el exportador es muy ventajosa. ¿Por qué? Porque si hace las cosas bien, entrega la mercadería y obtiene la documentación, cobra la operación por adelantado prácticamente. ¿Cuál es el otro tipo que existe de carta de crédito? ¿La transferible o no transferible? Las cartas de crédito pueden transferirse. ¿Se acuerdan que los conocimientos de embarque también yo les decía que se podían transferir o no? En el caso del conocimiento de embarque, yo embarqué la mercadería, yo ya cumplí con mi obligación y lo que hago es endoso ese conocimiento de embarque que es un beneficio para quien lo recibe. Me lo va a pagar menos del valor, pero la obligación ya la cumplió el que le entregó el conocimiento. En cambio, las cartas de crédito, si son transferibles, permiten que yo abra una carta de crédito, tenga una carta de crédito abierta a mi favor, sería mejor, y que yo la transfiera la carta de crédito. Si soy el exportador, le vendo la carta de crédito a otro operador y le digo, mira, tengo esta carta de crédito que en este caso era Paula, y dice, mira, le vendí a Luis Montesino tantas toneladas de soja, pero ¿sabes qué? No sé si yo voy a poder producir eso, voy a poder cumplir con el embarque. ¿Vos tenés? Sí, bueno, ya te doy la operación prácticamente. Ahora es la obligación de entregar el producto. No es lo que se transfiere el conocimiento de embarque, sino que acá se transfiere la carta de crédito. Yo estoy transfiriendo el derecho al cobro de la carta de crédito, pero la obligación de entrega a la mercadería también.
¿Es aconsejable una carta de crédito no transferible? Perdón, no. La verdad que no. Porque si yo hice el negocio con Paula, que es la primera operación que vamos a hacer, que no nos conocemos y que por eso utilizamos como medio de pago una carta de crédito, que ella después le transfiera su obligación a Pedro, y no está bueno. Entonces, no es lo más recomendable una carta de crédito transferible. Y por último, tenemos una carta de crédito divisible o indivisible. ¿Cuándo se da este tipo de carta de crédito? Específicamente cuando la carga se trata de graneles más que nada, de cereales. Entonces decir, bueno, yo abrí una carta de crédito por X tonelada del producto, de soja. Pero bueno, la vamos a dividir entre 3 operadores y cada uno va a tener una parte de esa carta de crédito. Es utilizada muy poco, y tiene que haber mucha confianza entre los productores u operadores que abran una carta de crédito de ese tipo, divisible. Vamos al otro instrumento, rápidamente, porque este es mucho más sencillo, es más barato, es menos seguro, obviamente. La cobranza, que puede ser simple o documentaria. El esquema es el mismo, más o menos, ¿no? Exportador, importador y bancos. En este caso, en la cobranza, fíjense que en la carta de crédito, quien iniciaba la apertura de la carta de crédito era el importador con su banco. Acá en este caso se pusieron de acuerdo las partes, se conocen, ya es la segunda, la tercera o la quinta operación que realizan, y dicen, che, el banco me mató en la última carta de crédito, ¿cuánto te cobro de comisión? Ah, sí, viste, la ganancia se me licuó con las comisiones bancarias que tuve que pagar. Ya hicimos 5 operaciones nosotros, nunca tuvimos problema. ¿Vamos por una cobranza? Dale, vamos por una cobranza. ¿Vamos por una cobranza simple? Bien. ¿Quién inicia el proceso acá? El exportador. Se pusieron de acuerdo. Envía la mercadería y la documentación. No envía la documentación adentro del contenedor, ¿eh? Va la mercadería por un lado con el transportista y le envía la documentación al importador. La documentación que se hayan puesto de acuerdo. Básicamente, el permiso de embarque, el conocimiento de embarque, perdón, el permiso de aduanero, el conocimiento de embarque que le otorga al importador la propiedad de la mercadería. Luego el exportador va a su banco y le entrega una remesa, sería una cobranza, le dice, cobrame esta operación. Acá habíamos dicho que era Paula va a su banco y dice, mira, cobrame una operación a Luis Montesino, que la hice con Argentina, le mandé tal producto. Bien, el banco, con esa instrucción que le da el exportador de cobro, se la remite a su banco corresponsal o presentador, acá es el mismo, le remite las instrucciones, le remite todos los datos de la operación. Este banco le avisa al importador, che, mirá, Paula despachó la mercadería y la documentación, y me dijeron que te tengo que cobrar esta operación. Bien, no hay ningún problema. Me autoriza la deuda, esta flechita faltaba en la anterior, decir, bueno, sí, descontame la operación porque ya recibí la documentación, ya me llamó Paula y me dijo que la mercadería salió, me pasó todo, no hay ningún problema, descontame la operación. O sea, el banco lo que hace, cobra esta operación, le descuenta los fondos de la cuenta, cobra sus comisiones y envía el dinero al otro banco. Y envía las divisas. El banco cobra sus comisiones y le entrega el dinero al exportador. Se lo deposita en su cuenta. Sencillísimo. Muy, muy sencillo. ¿Qué tiene que haber acá? Confianza entre las partes. Es mucho más barato y es más ágil. Digamos, no hay tanto trámite, no hay tanta documentación que revisar. Habíamos dicho que existía también la cobranza documentaria. Y ahí es cuando existe confianza entre las partes. Pero no tanto. Todavía no para una cobranza simple. Entonces, ¿cómo se inicia esto? El exportador envía la mercadería al importador, pero la documentación no se la envía al importador, se la envía a su banco.
le envía la documentación y le envía la orden para cobrar, la misma cobranza. El banco hace, revisa toda la documentación, remite a su banco corresponsal esa documentación más la orden de cobro, la cobranza, y acá sigue el mismo procedimiento. El banco le avisa al importador, mirá, recibí no solo la cobranza, una orden de cobro para debitarte tantos dólares por la operación que realizaste, sino que además tengo yo la documentación que te otorga la propiedad de la mercadería. ¿La querés? Por supuesto. Bueno, descuento, me aceptás eso, descuento el monto de tu cuenta. Contra el descuento, contra el cobro de esa operación, te doy los documentos. Esa documentación, que en la cobranza simple se le había enviado directamente el exportador al importador, y con esa documentación yo, el importador, retiro la mercadería porque soy el propietario. Muy sencillo. En este caso hay menos confianza. Tiene un costo un poquitito más alto que una cobranza simple. Había dicho que existían otros instrumentos de pago. Dentro de esos otros instrumentos en sí está la transferencia bancaria. Y es la que más se utiliza. Les digo esto. Hoy por hoy la mayor parte de las operaciones se efectivizan con una transferencia bancaria. Tiene que haber mucha confianza, porque acá también está el tema de que, bueno, yo te envío la mercadería, vos envíame el dinero, depositame el dinero, o que te diga, no, primero depositame el dinero y yo te envío la mercadería. Vuelvo a algo que ya les dije en la clase pasada. A veces estas son cuestiones casi como de adhesión. El exportador me va a decir, mira, depositame el dinero y yo te despacho. Si no, no. Si es un repuesto o un producto con que se comercia habitualmente. Y tengo que decirlo esto, más que nada si es Argentina. Es decir, no, primero transferime los dólares, después yo te envío el producto. Pero no tiene ni sentido ver el gráfico, ustedes lo pueden analizar así. ¿Qué va a ser? ¿Una cuestión de negociación? Sí. O te deposito primero, o me envías la mercadería, uno de los dos es el que inicia, decir, bueno, te envío la mercadería, depositame, tiene que haber mucha confianza y prácticamente el costo es mínimo, porque es el mantenimiento de las cuentas que tengan cada uno. Vuelvo a insistir que es el más utilizado. Y después tenemos estos sistemas que son especiales, por lo menos el sistema de pago en moneda local. El sistema de pago en moneda local es un sistema de pago, es SML, las siglas, que se utiliza entre los países del Mercosur. Los bancos centrales de Brasil y de Argentina se pusieron de acuerdo y establecieron un sistema de pago en moneda local mediante el cual, si yo compré un producto a un exportador brasilero, le compro el producto, el banco me hace el débito en pesos, me hace la conversión a reales y al exportador de Brasil, su banco le va a depositar en la cuenta los reales. Es un convenio que firmaron. En este momento en Mercosur está el convenio entre Brasil y Argentina y entre Uruguay y Brasil. No tenemos convenio con Uruguay, por ejemplo, ni con Paraguay, pero si es con Brasil, se efectúa de esa manera. Los bancos tienen este sistema, es mucho más ágil, porque, bueno, el convenio lo establece, entonces hay una cuestión de los bancos centrales de cada país que efectivizan la operación en la moneda local y no tiene prácticamente costo. Vuelvo a lo mismo, se puede dar solamente con operaciones con Brasil, no con otros países. Por último, estos dos instrumentos que voy a nombrar ahora son muy poco usados. Valores al cobro es un cheque. En algunos países se usa, en Argentina no se usa prácticamente. El cheque internacional, es decir, bueno, te envío un cheque internacional, envíame la mercadería. Bueno, ese cheque puede que luego no tenga fondos cuando yo lo presento al cobro. Es un instrumento muy, muy riesgoso y muy poco usado. Se los menciono porque lo deben saber.
tienen que saber, pero bueno, es muy, muy poco usado. Y el contrarreembolso es lo que habitualmente se dice sistema de courier internacional. Compro un producto, no soy un importador que opera habitualmente, compro un producto en el exterior, me lo van a enviar por correo, puede ser DHL, FedEx, una empresa de courier internacional, me lo entregan a domicilio y yo tengo que pagar. Si no le pago, no me entregan el producto. Es un sistema que tiene un régimen especial, hay limitaciones, creo que los montos no pueden ser superiores a $3.000, 5 operaciones al año. Bueno, hay un régimen especial de contrarreembolso, pero está también mencionado como otro de los instrumentos. Recuerdan que había dicho, los bancos intervienen como intermediarios de cobro y de pago de las operaciones. El más importante, y ya lo vimos adentro, ahora nos quedan dos: financiamiento y crédito y todo lo que es control de divisas. Vamos a financiamiento y crédito. Hoy por hoy, esto prácticamente no se da. Algunos bancos están haciendo financiación, pero vale la pena decirlo. Hoy todo lo que es el comercio internacional está en una especie de estancamiento peligroso. Más que nada las importaciones, las exportaciones por otro lado. ¿Y eso a qué se debe? Y justamente a que no funciona el mercado único y libre de cambio, entonces los exportadores están exportando a un dólar de 80, que vuelvo a lo mismo, la obligación tienen de liquidar la divisa, no pueden cobrar un dólar billete. Tienen un dólar de 80, sobre el cual también tienen que pagar derechos o retenciones, les van a descontar las retenciones, entonces estábamos hablando de un dólar, en el caso de los principales productos que se exportan de Argentina, de un dólar de 60 pesos. Y el dólar en la calle está a 170 y estuvo a 195. Entonces, por eso es lo que frenan las exportaciones. Y las importaciones, como se están bajando y de manera preocupante las reservas del Banco Central, el gobierno atinadamente puso algún freno a eso, pero bueno, ese freno traba las importaciones. ¿Por qué? Porque yo necesito, y ya lo vamos a ver en el próximo ítem que viene acá, necesito cumplir una serie de requisitos que me hacen muy difícil obtener esos dólares a 80 pesos para cancelar operaciones comerciales. La financiación también, piensen en algo, creo que Pablo el otro día lo dijo, entre las medidas que se toman para frenar la compra de dólares, la salida de reservas, se subió la tasa de interés para que sea más atractiva para un inversor ir a un plazo fijo que a una moneda extranjera. Ahora, si subo la tasa de interés para depósitos, las tasas de intereses para créditos también suben. Entonces, si alguien tiene acceso, si alguna empresa tiene acceso a financiación, las tasas son increíblemente altas. Y si tengo acceso a crédito internacional, estoy en un problema porque justamente Argentina tiene un poco, no digamos vedado, pero sí restringido el acceso a la financiación internacional. Entonces, no obstante, los tenemos que hablar de esto. ¿Qué tipo de financiación me puede ofrecer una entidad bancaria? Una financiación directa de las operaciones. Yo ya concreté la operación, estoy, como ven acá, ya estoy con la operación, embarcando la mercadería, todo. Bueno, para toda esa operación, la financiación directa es cuando yo ya tengo la operación, entonces me pueden financiar. La operación en sí, me pueden hacer una prefinanciación, me financiaron todo lo que es la producción de la mercadería y el embalaje de la mercadería, yo necesitaba dinero para embalar la mercadería, para pagar el transporte interno, etcétera, es una prefinanciación, la producción en sí. La financiación directa, que pueden ser todas las operaciones de carga, de pago de honorarios, etcétera, etcétera, o la postfinanciación, que muchas veces se da para el pago de los derechos de exportación. Yo exporté la mercadería y tengo que pagar los derechos y todavía no cobré la operación, entonces el banco me puede financiar. Por otro lado, tenemos también líneas de financiación indirecta. ¿Qué financian? Financian proyectos vinculados con la actividad exportadora. Yo todavía no concreté una operación, pero tengo
la idea de producir un bien o de produzco un bien a nivel local, lo vendo a nivel local y tengo idea de exportarlo, pero para eso tengo que ampliar la planta. Entonces voy y puedo pedir una financiación indirecta para compra de maquinarias, para ampliación de la planta, y que tiene que ver con una actividad exportadora, pero todavía no concreté la operación. Eso es la financiación directa. Los medios de financiación o la fuente de financiación puede ser moneda local, moneda extranjera. No sé si tiene sentido que veamos mucho en clase, prefiero pasar al próximo punto, que es hoy, es uno de los puntos que yo creo que en unas clases hace un tiempo les dije, estoy esperando el día de la clase como para ver cuál es la última normativa que existe. No obstante, no tengan miedo, Pablo se los dijo esto muchas veces, yo se lo vuelvo a repetir, no somos tipos de tomar, vamos a ver, la comunicación 7138 del Banco Central que establece, no, olvídense de eso, nosotros lo que queremos que entiendan que existe por parte de la aduana y del Banco Central, de manera conjunta, un control y autorizaciones para tanto para el ingreso de las divisas como para la salida de las divisas. Si quieren ahondar en el tema, entran en la página del Banco Central, bsra.gov, creo que están en el material, y pueden descargar toda la normativa cambiaria, toda. Les puedo asegurar que se van a volver locos. Creo que ni las personas que trabajan en los sectores de comercio exterior de los bancos la tienen estudiada a la perfección toda esa normativa, pero bueno, es justamente quien tiene que prestar asesoramiento al operador. Es imposible, a lo que voy, es imposible para un operador estar al tanto de toda la normativa. Bien, yo les había dicho en el escenario actual que existía un control de ingreso de divisas que provenga de exportaciones. La divisa es el dólar, euro, yen, la moneda en la que se pactó la operación. Yo vendí algo, exporté desde Argentina hacia otro país, exporté soja en dólares, el importador chino me va a pagar en dólares. Pero yo tengo que esos dólares debo ingresarlos sí o sí en una entidad bancaria argentina y además debo liquidarlo. Tengo que liquidarlo, significa tengo que hacer el cambio, los tengo que pasar a pesos, esos dólares. Les hago una aclaración. ¿Vieron cuando se confecciona el documento único, permiso de embarque, cuando se clasifica la mercadería con una nomenclatura y se pone todos esos datos, se ponen en el documento único? En ese momento también el despachante de aduana tiene que decir por qué entidad bancaria, por cuál de las entidades bancarias de la República Argentina va a ingresar la divisa. En ese momento yo ya tengo que saber en qué banco me van a depositar ese dinero, esas divisas provenientes de esta operación. Entonces, la aduana es la que le facilita, hay un sistema que se llama Secoexpo. La aduana es la que le facilita al Banco Central toda esa información. Es decir, mira, Luis Montesino exportó soja y las divisas van a entrar por el Banco Santander. Ok, entonces el Banco Central sabe que el Banco Santander tiene que dar aviso en el momento que ingresen las divisas al país de que esos dólares están en mi cuenta. Bueno, fíjense que dice, existen plazos además, tanto para el ingreso como para la liquidación. Los plazos se determinan de acuerdo a la posición arancelaria del producto exportado. O sea, por lo tanto, fíjense la importancia que tiene la clase que hablamos de sistema armonizado, de las 6 reglas y toda la clasificación arancelaria que me va a decir incluso en qué plazo tengo que ingresar los dólares provenientes de esa operación al país. Acá es donde empezamos, ¿se acuerdan que yo decía en ese momento? Y la clasificación es muy importante, hasta en la actividad bancaria. Bueno, acá se dan cuenta por qué. Esos plazos se cuentan, hoy por hoy van desde los 15 a los 180 días corridos para el ingreso y la liquidación en el mercado único y libre de cambio. Una vez que la divisa ingresó, tienen 5 días hábiles para liquidar, para hacer el cambio. Y esos días, ¿desde cuándo se cuentan? Desde el cumplido de embarque. O sea que yo, de acuerdo, si tengo una posición arancelaria que dice que tengo que ingresar la divisa a los 15 días del cumplido de embarque,
No puedo pactar con la otra parte que me pague a los 60 días. O puedo pactarlo, pero tengo que tener el dinero en la cuenta. Tengo que cobrar esa operación. La autoridad financiera, la autoridad que rige la actividad financiera en Argentina, me exige que yo tengo que ingresar esa divisa en determinado plazo. O sea, me está condicionando la transacción comercial, el acuerdo de partes. Me está condicionando. Tengo como máximo 180 días corridos para ingresar esa divisa. Vuelvo a lo mismo, acá hay muchísimas cosas en el medio, pero quiero que tengan en cuenta esto. Hoy por hoy el plazo es de 15 a 180. Hasta el año pasado teníamos 3.650, o sea, claro, eran 10 años. Yo tenía 10 años desde el cumplido de embarque para ingresar la divisa. Hoy por hoy volvimos a plazos más acotados. En el 2002 los plazos eran cortísimos, 60 días, una locura. Pero bueno. Existen esos plazos y hay que respetarlos. Luego lo mismo. ¿Quién va a controlar todo esto? La entidad bancaria. La entidad bancaria es la que se va a fijar y decir, che, Montesino, tenés que cobrar esto porque estás por vencer. La entidad bancaria tiene un rol activo, digamos, en este control de ingreso de divisas. Bueno, hay un régimen que se llama exporta simple, en ese caso tiene 365 días corridos, es un caso para productores que puedan acceder a ese régimen de exporta simple. Y otra cosa importante, independientemente, dice, de los plazos máximos de esos 180 días, si yo cobré la operación antes de los 180 días, tengo que liquidar esa divisa dentro de los 5 días hábiles de la fecha de cobro. No es que yo digo, tengo 180 días para liquidar, para ingresar y liquidar la divisa. Ingresó a los 120 días. Bueno, desde ese momento tengo 5 días hábiles para hacer el cambio, para operar el cambio del dólar por el peso. No puedo esperar a 180 días más, decir, bueno, dejo los dólares hasta que pasen esos 60 días más para llegar al plazo. No puedo. Bueno, en el caso de exportación de servicio, también se cobra y tengo 5 días. Cerramos tema de exportaciones. Fíjense la importancia. Ustedes pueden escuchar muchas veces sobre el cierre de la jornada que dicen, bueno, el dólar tiene un valor, bla, bla, bla. Los exportadores no liquidaron divisas y es así, es como que ustedes, bueno, lo deben saber de todo el tema que el exportador dice, bueno, no vendo y me quedo con el grano porque el grano en sí sigue valiendo y si yo lo vendo, ya paso a tener ese grano, se convierte en dólares y esos dólares los tengo que cambiar después a pesos, a un peso de 60. Y con esos pesos de 60 puedo comprar dólares de nuevo, pero ahí ya pierdo. ¿Entienden por qué? Porque los voy a comprar a un dólar oficial de 80. Depende para qué. ¿Por qué? Hay que ver si puedo acceder al mercado. ¿Vieron las limitaciones que existen hoy de los 200 dólares por persona y que cada vez está más restringido? Bueno, entonces, ahí hay una de las causas, y acá está bueno que ustedes lean, escuchen todo lo que dicen ahí, los exportadores no liquidan la divisa o no venden, y bueno, si tenés espalda no vendés, pero si no, llega un punto que tenés que vender. O están esperando que existe una devaluación, en algún caso, que el dólar ya no sea un dólar de 60 al que vendan y vendan un dólar de 100, supongamos, 100, 120. Vamos al control de la salida de divisas, esto era del ingreso de divisas. En el caso de la salida de divisas también hay muchas restricciones y mucho control. Fíjense que en estos casos de importaciones dice que las entidades financieras autorizadas a operar en cambio deben consultar y registrar todas las operaciones de venta que exista en moneda extranjera dentro de un programa que es programa de consulta de operaciones cambiarias. Yo, entidad bancaria, voy a decir, mirá, Montesino compró una máquina en el exterior y la tiene que pagar, entonces me pidió liquidar las divisas. Lo tengo que ingresar en ese programa y me va a decir, el programa me va a indicar si estoy validado o si tengo alguna inconsistencia. Si tengo inconsistencias, el banco va a decir, mira, Montesino, no te puedo liquidar la divisa, no te puedo vender esos dólares para pagar
tu importación. Una consulta. ¿Sí? ¿Esto es más de actualidad o ya hace años que se viene implementando este programa de consulta? Se venía implementando, pero no tan estricto. Hoy por hoy, además hay otro tema que lo vamos a ver en la filmina en la próxima. Además, fíjense que dice, existe un sistema de seguimiento de las oficializaciones de los despachos. O sea, primero me van a controlar si lo que yo voy a importar, le van a hacer todo un control aduanero. Es decir, bueno, ¿qué estás importando? Y me tienen que autorizar esa importación. Y además de autorizada, después me van a hacer el control de validación para ver si me venden o no la divisa. Que se hacía así, pero este sistema, el CEPA-IMPO, no se utilizaba, se volvió a instaurar hace un tiempo. No había tanto control. Yo lo que tenía que hacer antes era decir, mira, voy a vender divisa, y hay otro tema que es la calendarización, que ahora les voy a explicar qué es, y también yo tenía que avisar con 48 horas de anticipación cuántos dólares necesitaba comprar en el sistema financiero, en el mercado de cambio. Pero no, las restricciones desde el 2002 existen. Más y menos, pero existen. Vuelvo acá. En este caso, además de esos permisos para ver si me venden o no los dólares, me van a controlar la operación. Fíjense que dice acá que el CEPA-IMPO le permite al Banco Central monitorear los pagos asociados a oficializaciones aduaneras. Yo tengo que decir, bueno, a ver, ¿qué quise importar? ¿Qué pasa? También sucedía que con un dólar alto uno quiere exportar, con un dólar bajo uno quiere importar, entonces a los importadores les convenía importar. Ustedes, no sé si escucharon sobre principios de año, marzo, decían, un automóvil importado era más barato en dólares en Argentina que en el país de origen. Entonces también se daban ese tipo de cuestiones y bueno, importo un auto, total en dólares me salía mucho más barato. ¿Por qué? Por el tipo de cambio. Pensemos también lo que sería, hoy estamos en un esquema de pandemia, pero pensemos si no estuviésemos así, con un tipo de cambio como el que tenemos, estaría el país lleno de turistas. Todos querrían venir a Argentina. Es barato para ellos. ¿Se entiende? Pero bueno, esto tiene que ver con tipos de cambio, que no tiene que ver más tanto con operaciones. Lo que sí que acá hay control, tanto en la salida de divisas como en la operación bancaria. Eso, la operación aduanera, que a eso antes no se hacía tanto. Bueno, acá fíjense que dice que el importador tiene que contar con la declaración efectuada a través de un sistema de monitoreo de importaciones, SIMI, que en estado de salida. En esos casos se va a revisar si esa importación está autorizada, y hay un montón de cuestiones más que tienen que ver con controles, mayor control para la salida de divisas. Esto es lo de la calendarización. Fíjense que yo porque quería ya terminar, pero fíjense que lo que decía, vos antes tenías que, si tenías un pago, tenías que avisar al Banco Central 48 horas antes a la fecha de la necesidad de divisas, siempre que el monto fuese superior a $500.000. Bueno, esto sí que es actual. Alguien preguntó, ¿no? ¿Esto es actual o no? Esto es hace 20 días, más o menos, una resolución de una comunicación del Banco Central estableció que el monto de $500.000 se bajaba a $50.000. O sea, yo necesito $50.000 y uno dice, es mucha plata. Para una importación no es tanto, no es tanto. Yo tengo que avisar 48 horas antes y me tienen que validar eso. Bien, y por último, existe un relevamiento también. El Banco Central le pide a los bancos, a las entidades bancarias, un relevamiento de activos y pasivos externos. Soy quien tengo una deuda en el exterior, tengo que declararla, es una obligación mía. Entonces, de esa manera, el Banco Central va viendo cuál va a ser el movimiento futuro de divisas, si van a salir dólares a futuro porque hay vencimiento de deudas, etcétera, etcétera, o de activos también está el relevamiento. Es como que de esta manera,
con todo el control que hacen de ingreso de divisas, más todo el control de salida de divisas, más esta información complementaria, van tomando medidas para tratar de anticiparse a todo lo que es el mercado. De esta manera, hoy terminé de dar lo de logística, que no es menor haber terminado el tema, y haber completado todo lo que es intervenciones bancarias.